Buenas tardes y bienvenidos a nuestro evento en formato virtual, organizado por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, en el marco del ciclo de conferencias por los 50 años de su creación. Esta es la sexta conferencia y el tema de hoy será Contribución a las Matemáticas del CIUP, organizado por el Área de Optimización y Análisis Matemático. Para el buen desarrollo de la sesión, mantendremos las cámaras y micrófonos apagados mientras se desarrollan las exposiciones. Para dar inicio, invito a la profesora Joana Camiche Segarra, directora e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y profesora del Departamento Académico de Economía de nuestra Casa de Estudios. Adelante, profesora. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Quisiera darles la bienvenida a todos a la sexta conferencia por los 50 años del CIUP, organizada por el Área de Optimización y Análisis Matemático, que es una de las 11 áreas de investigación con las que cuenta nuestro centro de investigación. Esta área se crea formalmente en el año 2018, cuando se observa que existe un conjunto de profesores que están elaborando investigación que no solo puede agregar a la generación de materiales de enseñanza a nivel universitario, sino también las posibilidades de publicar investigación teórica importante que aporte al conocimiento de la temática. Para nosotros es un orgullo organizar esta conferencia para conversar sobre algunos de los aportes que ha tenido el área de optimización y análisis matemático en distintos temas, y en particular podría mencionar los relativos a economía, por ejemplo, con el tema de los equilibrios de Nash, los cuasi-equilibrios, entre otros. Pero también es importante, y también una de las razones por las que tenemos el área, nuestros investigadores desarrollan material educativo que se traduce en libros como por ejemplo los de ejercicios de matemáticas básicas, recientemente publicado por los profesores Cotrina y Zúñiga, que hoy están con nosotros, Introducción a la Geometría Analítica de John Cotrina, o los textos de cálculo y sucesiones del profesor Zúñiga, o también los de cálculo diferencial e integral de la profesora García. Todos estos textos son de invaluable aporte no solo para los estudiantes de la Universidad del Pacífico, sino también para los estudiantes de otras universidades. Estamos convencidos que este es un aporte importante para la sociedad que está tan ávida de conocimiento. Creo que la conferencia del día de hoy, con la participación de los profesores Javier Zúñiga, John Cotrina y Orestes Bueno de nuestra Casa de Estudios, y la profesora Liz Vivas de la Universidad Estatal de Ohio, nos permitirán conocer un poquito más sobre el trabajo que realizan. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y bienvenidos. En este momento voy a dar pase al profesor Javier Zúñiga, quien es coordinador del área de optimización y análisis matemático de la Universidad del Pacífico y profesor del Departamento Académico de Economía de nuestra Casa de Estudios. Muchísimas gracias, te doy la palabra, Javier. Muchísimas gracias, Joana. Ok, buenas tardes con todos. Como coordinador del área me grato presentar a los miembros del grupo. Entonces, para eso voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Listo. ¿Sí? Entonces voy a rápidamente hacer una pequeña introducción del grupo y luego voy a empezar con la presentación de nuestra primera charla. Entonces, como mencionó Joana, el grupo se inicia en el 2018. Somos un grupo pequeño pero bastante activo de 4 investigadores. Tenemos a la profesora Ivonne García, al profesor John Cotrina, al profesor Orestes Buenos y quien les habla, Javier Zúñiga. Entonces solo quería, para que nos puedan ver un poquito, quería mostrarles aquí cada uno de los miembros, ¿no? La profesora Ivonne García es doctora en matemáticas de la Universidad de Antilles y en Guyana, en Francia, y del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines de la UNI. Su investigación es análisis no lineal, análisis relacional, optimización y teoría de juegos, y actualmente es directora de la maestría de Economía de la Universidad del Pacífico. También puedo mostrarles sus redes de colaboración y sus redes institucionales, ¿no? Luego tenemos al profesor John Cotrina, que es doctor en matemáticas por la Universidad de Perpiñán y por la
Universidad Nacional de Ingeniería. Su investigación es en convexidad y monotonía generalizada, equilibrios de Nash, análisis variacional, programación semicontinua, programación cuasi convexa y problemas de equilibrio. Acá les puedo mostrar su red de colaboradores. De hecho, John es el único que ha colaborado con los otros 3 miembros. Tiene esa particularidad. Y esta es su red institucional, ¿no? Luego tenemos al profesor Estes Bueno, que también va a exponer el día de hoy. Él es doctor en matemáticas por el Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines de Brasil. Su investigación es análisis funcional y análisis convexo, aplicadas a la teoría de operadores monótonos. ¿Sí? Aquí tienen su red de colaboradores y la red institucional. Y bueno, finalmente aquí les habla, yo, Javier Zúñiga, soy doctor en matemáticas por la Universidad de Minnesota y mi investigación está orientada a decomposiciones celulares de espacios de Mowgli, un poquito de optimización colaborando con John y teoría de valores humanos, un proyecto de felicidad de valores justamente que hemos desarrollado también aquí en el CIUP. Esta es mi red de colaboradores en la red institucional y con ello puedo, a ver, aquí, tratar de stop sharing. Ahí está. Entonces, esta es una pequeña presentación del grupo y ahora me es grato darle la palabra al profesor John Cotrina, ¿sí? Que nos va a hablar sobre, a ver, ya me perdí. John, te paso la palabra. Ok, Javier. Disculpa. No, no te preocupes. Entre tantas ventanas. Pero, por favor, puedes empezar. Ya. Okay. Dame un segundo para compartir mi pantalla. Okay. Acá está. Bueno, imagino que se aprecia mi presentación, ¿verdad? Ok, perfecto. Muchas gracias. En esta oportunidad voy a hablar de problemas de equilibrio. El contenido de esta charla la divido en 2 grupos. Denme un segundo. Acá está. Ok, en la primera parte, como motivación, voy a hablar de 3 problemas relativamente conocidos. Y la última parte es donde voy a introducir el concepto de problema de equilibrio. Y voy a intentar convencerlos a ustedes que estos 3 problemas preliminares se pueden unificar en uno solo, en este formato de problema de equilibrio, y así ganar interés por por este modelo en particular, donde nosotros podemos estudiar resultados de existencia y con hipótesis bastante débiles, por así decirlo, y luego intentar adaptarlos pues a cada uno de estos problemas preliminares. ¿Ok? Y finalmente pues la contribución que hemos tenido con respecto a este tema en particular. Ok, entonces vamos a comenzar primero pues con el problema de maximizar una función, ¿no? Esto se enseña básicamente desde pregrado, que es que no lo ven en el colegio. Dada un conjunto no vacío y una función definida en este conjunto como lo dicen los reales, el problema de maximizar h sobre este conjunto consiste en determinar un punto x en ese conjunto, de manera que h de x siempre es mayor o igual que h de y para todo y que está en C. Geométricamente lo pueden ver como tocar el techo de la función. Ok, entonces estos problemas, o este tipo de problema aparece de forma natural en economía cuando uno intenta maximizar la función utilidad. Esto es bastante usual. También podemos mencionar en este caso el teorema de Weierstrass, que nos da condiciones suficientes para poder garantizar la existencia de solución a este problema. Evidentemente, cuando uno ve este tipo de problemas en pregrado, siempre está la hipótesis de diferenciabilidad de una función, porque el interés es en encontrar la solución. ¿Ok? Sin embargo, el teorema de Weierstrass dice que no es necesario que la función sea diferenciable para que uno pueda encontrar solución al problema. Suficiente es con que la función sea continua. Entonces nosotros sabemos que continuidad no implica diferenciabilidad. ¿Ok? Sin embargo, este resultado, si bien es cierto, nos garantiza la existencia de solución al problema, no nos dice quién es la solución. Entonces, para nosotros es importante primero atacar el problema en el sentido de saber si tiene o no tiene solución. Si tiene solución, continuamos con la siguiente pregunta, que sería, ¿cómo encuentro la solución? Y es ahí donde ya aparecen las hipótesis de diferenciabilidad y cosas de este tipo para poder determinar la solución. Pero si el problema no tiene solución,
pues como que ya no tiene sentido la búsqueda, ¿no? Entonces ahí se acaba todo. Entonces para nosotros es importante poder establecer condiciones para garantizar la existencia de solución. Ok, ahora otro problema que es bastante común es el problema de minimizar una función, pero que para nosotros es equivalente al problema de maximizar simplemente multiplicando por menos a la función objetivo. ¿Ok? Entonces esto es un problema bastante estándar, por así decirlo, bastante conocido. Y con eso me paso pues a nuestro segundo problema preliminar. En este caso, consideren ustedes un conjunto no vacío y una relación sobre este conjunto. Y vamos a leer esta relación, por así decirlo, mayor o igual, que X es mayor o igual, entendiéndolo como que X es preferido a Y. Y se define la relación en este caso Y mayor que X, ¿okay? En el sentido de que Y es preferido a X, pero X no es preferido a Y. En ese caso se lee que Y es estrictamente preferido a X. Entonces, si nosotros consideramos un conjunto no vacío y una relación sobre este conjunto, se intenta buscar un elemento maximal de la relación, que viene a ser un X que está en el conjunto C, de manera que no existe otro elemento en ese conjunto que sea estrictamente preferido a este. Bueno, básicamente este tipo de problema aparece en economía con relaciones de preferencia. ¿Okay? Cuando tienes una relación que es completa, que es transitiva, que cumple ciertas propiedades, pues esta función se dice que es representable mediante una función utilidad y entonces la búsqueda de un elemento maximal es equivalente a maximizar la función utilidad. Entonces eso es para hacerlo, para asociarlo pues con una aplicación en economía. Entonces, pero no todas las relaciones se pueden representar mediante una función utilidad, ¿no? Sobre todo si quitamos, por ejemplo, transitividad o si quitamos la hipótesis de completitud. Entonces es en ese caso que este problema de determinar un elemento maximal de una relación se entiende como una extensión o generalización del problema de maximizar una función. Pues bueno, entonces acá está nuestro segundo ejemplo, ¿okay? de problemas para determinar un elemento maximal. Y me paso a explicar un poquito nuestro tercer ejemplo, un juego de Nash. Básicamente un juego de Nash consiste de un número finito de jugadores, donde cada jugador, en este caso yo le llamo Y, controla una variable de decisión XY que pertenece a un espacio de estrategias C sub I, que no es otra cosa que un subconjunto de un espacio finito dimensional. Entonces, si nosotros agrupamos todas las variables de estrategia de todos los jugadores, vamos a formar un vector de estrategia total. Es usual utilizar la siguiente anotación, xy, x menos y, para hacer énfasis en la variable del jugador y x menos y para entender como la estrategia de los jugadores rivales al jugador y. ¿Okay? Entonces, para no escribir todo el vector grandote, simplemente para eso. Ahora, cada jugador y tiene una función objetivo que está definido en el producto cartesiano de estos espacios de estrategia con valores en los reales. Esto significa que esta función objetivo no solo depende de la variable del jugador, sino que también está dependiendo de la variable de sus jugadores rivales. Ahora, dada la estrategia de los jugadores rivales al jugador y, en este caso x de menos y, el objetivo que tiene este jugador y es de escoger una estrategia de forma que resuelva el problema de maximizar esta función. Entonces aquí lo que podemos ver es que queremos maximizar la función objetivo del jugador y con respecto a su variable, manteniendo constante la decisión que han tomado los jugadores rivales. ¿Ok? Entonces, un vector X sombrero que pertenece a C, para nosotros es un equilibrio de Nash si para cada jugador tenemos que la estrategia asociada, en este caso X sombrero Y, es una solución del problema de maximizar el problema anterior, manteniendo constante la decisión de los jugadores rivales, pero en este caso de la decisión que ya ha sido tomada, es decir, X sombrero de menos Y. Y esto debe ocurrir para todos los jugadores a la vez. Entonces, en principio uno puede pensar que esto es un problema clásico de maximizar una función y lo que tengo que hacer es maximizar P funciones, pero la verdad es que este problema es mucho más complejo de lo que parece, porque si nos damos cuenta, cada función de cada jugador está dependiendo de la estrategia de los jugadores rivales. Entonces, imaginemos que maximizamos la primera función, encontramos el óptimo,
pero ahora si yo quiero maximizar la segunda función, posiblemente no coincida con la estrategia que he tomado inicialmente. Y más aún, eso puede hacer que para el primer jugador la estrategia en el segundo caso ya no sea interesante. Entonces, esto tiene un nivel de complejidad mucho más alto. ¿Ok? Pero bueno, entonces yo acá tengo tres problemas diferentes, por así decirlo, y lo que voy a intentar hacer en este momento es convencerlos, voy a intentar convencerlos, de que todos estos se pueden escribir en un formato bastante simple. ¿Ok? Y esto es justamente la segunda parte de esta charla, el problema de equilibrio. Miren, consideremos un conjunto no vacío C, ¿ok? Y una función que está definida en el producto cartesiano de C con C con valores en los reales. ¿Ok? Para nosotros, el problema de equilibrio asociado a esta función f, que de ahora en adelante la voy a llamar bifunción, para hacer alusión a dos variables, y al conjunto C, pues consiste en determinar un punto X que pertenece a C, de manera que esta bifunción en XY siempre es mayor o igual a 0 para todo Y que pertenece a C. ¿Ok? Es un formato bastante simple. ¿Ok? Es una bifunción definida en un producto cartesiano y quiero averiguar cuándo ella siempre es mayor o igual a 0. ¿Ok? Entonces, primer caso, interesante, el problema de optimización, es decir, de maximizar una función h. Fíjense, si nosotros definimos la bifunción f de xy como h de x menos h de y, con esta bifunción podemos notar que el problema de maximizar h es equivalente a resolver el problema de equilibrio asociado a esta bifunción con el conjunto C. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si digo que quiero que f de xy sea mayor o igual a 0, este h de y pasa al otro lado y tendría que h de x es mayor o igual que el h de y para todo y que está en C. Entonces, resolver el problema de equilibrio es lo mismo que resolver el problema de maximizar la función h. Pues ya está. Pues bueno, era el caso simple. Ahora, ¿qué pasa en el segundo ejemplo? Fíjense, en este caso, por comodidad consideremos que la relación es completa, entendiendo por completa que si yo tomo dos elementos, estos son comparables. En ese caso, definamos la bifunción f de la siguiente manera. F de x, y vale 1 cuando x es estrictamente preferido a y, vale 0 cuando x es indiferente a y, y vale menos 1 cuando y es estrictamente preferido a x. Entonces, ahora, el problema de determinar un elemento maximal de esta relación es equivalente a que yo resuelva el problema de equilibrio asociado a esta función con el conjunto C. Pues claro, imagínense en este caso, bueno, no imagínense, vean acá a esta bifunción y noten dónde ella siempre es mayor o igual a 0. Pues es cuando vale 1 y cuando vale 0. Y si se dan cuenta aquí es cuando x es preferido a y x es indiferente a y. Solo en ese caso, ¿no es cierto? Es decir, no ocurre que existe un y que sea estrictamente preferido a x. Eso no ocurre. Y eso es justamente la idea de un elemento maximal. Entonces, aquí el problema de encontrar un elemento maximal se convierte a uno en un formato relativamente más manejable desde cierto punto de vista. Ok, claro, y ahora viene pues el tercer ejemplo, ¿no? De maximizar las funciones objetivos en un juego de Nash, que es un tanto más elaborado. Pues en este caso lo que vamos a hacer es utilizar la bifunción de Mikhail y Soda, que consiste en la suma de estas diferencias. ¿Okay? Que no es otra cosa que sumar pues las variaciones que sufre la función cuando el jugador cambia de estrategia de XY a YSUI, manteniendo constante la estrategia de los jugadores rivales. ¿Ok? Entonces ahora, con un poquito de esfuerzo, evidentemente, podemos notar que resolver el problema de equilibrio asociado a esta bifunción de Mikhail y Soda es equivalente a encontrar un equilibrio de Nash, y viceversa, resolver el problema de equilibrio de Nash es equivalente a resolver el problema de equilibrio asociado a esta función f. Pues bueno, esto me está diciendo que estos diversos problemas, el problema de maximizar, el problema de encontrar un evento maximal, el problema de encontrar equilibrios en los juegos de Nash, pues los puedo unificar en un formato más simple y entonces ahora me puedo enfocar solamente en este nuevo formato, tratar de encontrar condiciones suficientes para resolver el problema y luego intentar adaptarlo a cada uno de estos casos a modo de aplicación. ¿Ok? Entonces, eso es lo interesante de los problemas de equilibrio.
Evidentemente existen otros problemas, como problemas de desigualdad variacional, problemas de punto fijo, problemas de complementariedad, que se pueden también escribir en el formato de un problema de equilibrio. Y es en ese sentido que este nuevo formato gana bastante interés en la comunidad, ¿ok? En particular dentro del área de optimización del análisis matemático de la Universidad del Pacífico. Entonces, teniendo este interés, es que, en este caso, los miembros del área empezaron a trabajar en colaboración y tuvimos uno de los primeros resultados, justamente en colaboración con la profesora Ivonne García, que trata sobre resultados de existencias y aplicaciones de problemas de equilibrio. ¿Qué es lo que se hace en este trabajo? Bueno, fíjense, se introduce el concepto de regularización para bifunciones, que este concepto en principio está hecho solamente para funciones. ¿Ok? Entonces se introduce ese concepto para bifunciones y se muestra que resolver el problema de equilibrio, o mejor dicho, el conjunto solución del problema de equilibrio asociado a una función, a una bifunción, es equivalente o es igual al conjunto solución del problema de equilibrio asociado a su regularización. Entonces, en ese caso uno dice, ¿pero qué tipo de regularizaciones tú introduces en este trabajo? Pues introducimos el concepto de regularización casi convexa, regularización semicontinua inferior. Es decir, si yo tengo una función que no tiene una propiedad, la voy a regularizar y voy a ganar ahora esa propiedad. Entonces, resolver el problema con la bifunción regularizada para mí es equivalente a resolver el problema original. Pero evidentemente voy a necesitar algunas condiciones para que tenga sentido esta regularización, para poder garantizar que existe la regularización. ¿Ok? Entonces empezamos mostrando pues esta equivalencia y por lo tanto podemos ampliar la familia de funciones o de disfunciones a la cual podemos garantizar la existencia de solución a los problemas de equilibrio. Y luego nos enfocamos ya a las aplicaciones, que en este caso es al problema de minimizar una función o maximizar, que es equivalente, y también a los juegos de Nash, ¿ok? Donde mostramos un resultado de existencia donde necesitábamos que a lo más uno de los jugadores tenga la propiedad de ser casi convexa y las demás, pues no nos preocupábamos mucho. Evidentemente esto tenía un precio, o tiene un precio alto que pagar, porque después requeríamos una hipótesis técnica bastante fuerte al momento de quitar la casi convexidad a los demás jugadores. Pues bueno, era un precio que teníamos que pagar, pero ya está. Entonces este es un primer trabajo en colaboración con la profesora Ivonne García, que salió publicado en el 2017, y bueno, y también en el 2018, en el 2017 online. Luego, otro trabajo fue en colaboración con el profesor Zúñiga, ya en el 2019. En este caso, abordamos los problemas donde el conjunto de restricciones depende también del punto en el cual uno va analizando. Pero nos enfocamos mucho en el trabajo propuesto por Ocel, Sultana y Betibé en el 2016, donde ellos trabajan con correspondencias que van de un conjunto hacia todo el espacio, y por lo tanto en ese tipo de correspondencias definir el concepto de solución es viable e introducen el concepto de solución proyectada, pero para juegos de Nash, más aún para juegos de Nash generalizados. Entonces es así que para nosotros, desde que un juego de Nash es posible verlo como un problema de equilibrio, pues entonces adaptamos la noción o el concepto de solución proyectada para juegos de Nash a el caso de solución proyectada para problemas de cuasi equilibrio, teniendo éxito en la reformulación, teniendo éxito en encontrar resultados de existencia para este problema y en consecuencia resultados de existencia para estos juegos de Nash generalizados. Y este resultado era independiente del propuesto por Ocel, Sultana y Betibel, que fue nuestra principal contribución en este trabajo. Evidentemente, después también lo aplicamos a problemas de desigualdad casi variacional y encontramos también resultados bastante interesantes. Todo este trabajo fue enfocado en dimensión finita, es decir, en espacios Rn, por así decirlo. ¿Ok? Ya continuando con esta idea de soluciones proyectadas, en colaboración con el profesor Bueno, recientemente, el año pasado, publicamos este paper que dice o trata sobre la existencia de soluciones proyectadas para juegos de Nash generalizados. Entonces aquí lo que hacemos es enfocarnos exactamente en los juegos de Nash.
no quisimos reformular como el problema de equilibrio, como el trabajo que hicimos con el profesor Zúñiga, sino que atacamos directamente a los juegos de Nash. Tratamos de obtener otro enfoque, un poco más directo, por así decirlo. Entonces, aquí, en este caso, llegamos a tener resultados de estabilidad para juegos de Nash generalizados. Encontramos condiciones bastante débiles, por así decirlo, para garantizar la existencia de equilibrios de Nash, soluciones proyectadas para los equilibrios de Nash generalizados, los cuales de cierta forma también extienden y generalizan el trabajo anterior, porque no solo trabajamos en dimensión finita, sino trabajamos ya en espacios de Banach, en espacios de dimensión superior, y damos como aplicación pues a juegos de Nash muy particulares, con un único líder y múltiples seguidores, mostrando resultados para el caso pesimista. ¿Ok? Entonces, podemos más o menos decir en este sentido que empezamos en el 2017 con este trabajo en colaboración con la profesora Ivonne García, donde fuimos ganando bastante experiencia sobre estos problemas de equilibrio. Posteriormente con el profesor Zúñiga, donde ya empezamos a atacar los problemas un poco más generales. Y este último, donde ya decidimos enfrentarnos al problema más conocido, por así decirlo, que son los juegos de Nash, que modelan problemas de mercados eléctricos en general. Y bueno, hemos obtenido pues esta pequeña contribución en el área por parte de todos los miembros de la área de optimización y análisis matemático. Ok, bueno, esto es básicamente la presentación de lo que es un problema o los problemas de equilibrio, y muchas gracias por escucharme. Genial, gracias, John. Sí, es bien interesante cómo ilustras también la colaboración de todo el grupo contigo, más que nada. Los invité a todos. Sí. Exacto. Genial. A ver, bueno, entonces vamos a pasar entonces a la siguiente presentación, que va a estar a cargo del profesor Estes Bueno. Él nos va a hablar sobre una dinámica de un modelo depredador-presa. ¿Sí? Adelante, Orestes. Gracias, Javier. A ver, voy a compartir ahora yo mi pantalla, un segundo. ¿Me confirman que se ve? ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve bien. Ok, listo. Entonces, esta charla trata de mostrar un resultado bueno, un trabajo en colaboración con la profesora Liliana Pichuri, que es una colega de la Universidad Católica. Bueno, como dice el título, es el análisis, trata del análisis de la dinámica de un modelo de depredador-presa de tipo Gaussian, con efecto Ali, con una respuesta funcional hiperbólica. Entonces el objetivo primero va a ser explicar, ¿no? De qué trata el título, y luego mostrar algunos pequeños resultados que hemos obtenido en esa dirección. Entonces, comencemos hablando rápidamente de qué cosa es un modelo depredador-presa. Un modelo depredador-presa estudia la dinámica o la interacción entre dos especies, ¿no? Una especie llamada la presa, que sirve de alimento a la otra especie, que es el depredador, ambas coexistiendo en un ecosistema. La presa, la población de las presas la estamos denotando por U, la población de los depredadores lo vamos a denotar por B, y básicamente, ¿no? En cierto intervalo de tiempo, la variación de la población de presas y depredadores es básicamente cuántas presas o depredadores nacen, menos cuántas presas o depredadores mueren. En el caso de las presas, vamos a considerar que las presas no tienen problema de alimento, entonces las presas nacen, se reproducen de manera natural, esos los nacimientos, pero la muerte de las presas vamos a considerar que se debe a muerte por consumo del depredador, o sea, cuántas presas se come el depredador. Entonces la muerte de las presas es por consumo de depredador. Y en el caso de los depredadores, también, nacimiento menos muerte, es la variación. Y en el caso de los depredadores, los nacimientos se deben al consumo del depredador de las presas, dependen de cuántas presas consume el depredador, de eso depende el nacimiento.
pero y los depredadores no tienen un enemigo natural. Entonces la muerte de los depredadores es por muerte natural, simplemente. Entonces, un primer modelo que abarca esta explicación que acabo de dar es el clásico modelo de Lotka-Volterra, que fue dado más o menos a inicios del siglo XX, 1920 y poco, ¿no? Entonces, en este caso, también, ¿no? La variación ahora se cambia por una derivada, ¿está bien? En el caso de tanto de presas como de depredadores, entonces tenemos ahora una ecuación diferencial. Y, a ver, el crecimiento natural de las presas, el nacimiento de presas, se supone de manera exponencial en este caso, ¿ok? Las presas nacen siguiendo un modelo exponencial, crecimiento exponencial, ¿ok? En este caso vamos a suponer que un depredador el consumo de un depredador es proporcional a la cantidad de presas, ¿está bien? Un depredador consume Q, una constante, por Q presas, y este consumo genera ahora otra constante P por U nacimientos en el depredador. Entonces, un depredador consume Q por U presas, entonces B depredadores va a consumir Q por U por B presas. Entonces, eso sería la muerte de las presas, y del mismo modo, eso implica este nacimiento de los depredadores. Y en el caso de los depredadores, la muerte natural está determinada por este término que está aquí, que significa que en ausencia de presas, los depredadores se mueren de hambre y empiezan a extinguirse de manera exponencial, que es lo que aparece aquí, de manera exponencial. Entonces tenemos crecimiento exponencial en ausencia de depredadores, las presas crecen de manera exponencial en ausencia de depredadores, y los depredadores mueren y crecen de manera exponencial en ausencia de presas. Este modelo, la ventaja es que es bastante simple, pero la desventaja es que es poco realista. Entonces, una mejora a este modelo son los llamados modelos de Gauss. En este caso, consideramos ya no un crecimiento exponencial de presas en ausencia de depredadores, sino consideramos un crecimiento logístico. El crecimiento logístico toma en cuenta la capacidad de soporte del ecosistema. Eso quiere decir que si, por ejemplo, ¿no? hay muchas presas y la capacidad de soporte no es tanta, las presas empiezan, incluso sin depredadores, empiezan a morir por hacinamiento. Ese K representa la capacidad de soporte del sistema. Ahora, de manera general, podemos también considerar que un depredador consume una función en términos de la cantidad de presas, ya no proporcional, sino puede ser otro tipo de funciones. A esta función se le llama la respuesta funcional del sistema. Y esto, a su vez, genera una proporción de ese consumo, se traduce en nacimientos del depredador. Entonces, tenemos H de U, presas consumidas por depredador, y eso se traduce en P, constante, H de U, nacimientos del depredador. Y seguimos con el decrecimiento exponencial de depredadores en ausencia de presas. Eso sí se mantiene igual. De ese modo, tenemos el modelo de Gauss, que fue también dado a principios del siglo XX, ya la década de los 30, si no me equivoco. ¿Cómo es nuestro modelo? Nuestro modelo es el siguiente. Voy a explicar la diferencia con el modelo anterior. En nuestro modelo seguimos considerando el modelo logístico, pero ahora agregamos un término adicional, este término U-M que aparece aquí. Este término contempla el llamado efecto Ali en las presas. El efecto Ali en las presas modela la situación en que poca cantidad de presas implica dificultad en la producción de las presas. Por ejemplo, ¿no? Si hay poca cantidad de presas y estamos en un campo grande, la poca cantidad de presas puede ser que no hayan suficientes encuentros para comenzar una reproducción de presas. Entonces, esas dificultades son modeladas por ese término U-M. Y hay dos tipos de efecto Ali. El efecto Ali fuerte, ¿está bien? En el efecto Ali fuerte, este M es positivo, y eso implica, por ejemplo, ¿no? Si la cantidad de presas, si la población de presas es menor a este M, por más que no haya depredadores, las presas se van a terminar extinguiendo, debido precisamente a los problemas de reproductivos. Y en el efecto Ali débil, bueno, ahí ya no ocurre eso, simplemente cuando la población de presas es poca, en ese caso, igual si hay reproducción, si empieza a crecer
pero ya no tanto como normalmente sería en un modelo comparado con el modelo logístico, por ejemplo. Entonces, ese es el efecto Ali. Estamos considerando además ese término en nuestro modelo. Nuestra respuesta funcional, que sería ahora este término que aparece aquí, se llama la respuesta funcional hiperbólica generalizada. Tiene la particularidad de que esta función no es diferenciable o derivable en el origen, cuando U es igual a 0. Eso da problemas, porque no vamos a poder usar ciertas herramientas que solicitan que la función tenga esa propiedad de diferenciabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa respuesta funcional aparece como como muerte en las presas, en el término de consumo del depredador, y también en la parte de nacimiento de depredadores por consumo de las presas, ¿no? Y seguimos con el decrecimiento exponencial. Eso sí no está cambiando. Todas las constantes que aparecen en nuestro modelo son positivas, salvo el m, que puede ser negativo también, pero está acotado menos la capacidad de soporte y la capacidad de soporte, y el beta está entre 0 y 1. Eso hace que este término no sea diferenciable cuando U es igual a 0. El beta modela una propiedad de agrupamiento en las presas, ¿no? Por ejemplo, si beta es un medio, se dice que las presas tienen un comportamiento de rebaño. En ese caso, por ejemplo, ¿no? El depredador no tiene acceso a la cantidad total de presas, sino solamente al borde de las presas. Y ahí aparece un término de raíz cuadrada cuando se modela ese caso. Y ahí aparece beta un medio, por ejemplo. ¿De acuerdo? Este beta, ahora nosotros consideramos, de hecho, no solamente ese caso, sino beta cualquiera entre 0 y 1. Entonces, ese es nuestro modelo. ¿De acuerdo? De eso trata de la interacción. Ese modelo estudia la interacción entre las dos especies, depredador y presa. Lo que hacemos ahora es aplicarle toda nuestra maquinaria para determinar, ¿no?, cómo son las soluciones de ese sistema, ¿no? En qué casos, por ejemplo, ocurre extinción de especies, en qué casos ocurre coexistencia de las especies. Entonces, dividimos nuestro estudio en 3 partes. Primero, me olvidaba. Primero, hacemos una simplificación de nuestro modelo. Aplicamos un cambio de coordenadas y el modelo original, que aparece aquí, lo cotransformamos en un modelo equivalente, que es este que está aquí. Que es más simple en el sentido de que ahora hay menos parámetros, pero estos parámetros igual dependen de los parámetros originales. ¿Está bien? Pero ya no hay una fracción aquí que complicaba un poco las cuentas, ¿no? Entonces las cuentas van a ser más simples, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, la primera parte de nuestro estudio es el estudio local, ¿está bien? Es la determinación de los puntos de equilibrio o estados estacionarios, y cómo es la naturaleza local de esto, o sea, cómo se comportan las soluciones alrededor de esos estados estacionarios o puntos de equilibrio que se llaman en este caso. Bueno, la tabla que ven a continuación muestra un gran resumen de lo que hemos obtenido. Básicamente nosotros hemos obtenido que existen entre 2 y 4 puntos de equilibrio, ¿está bien? 2 de ellos siempre ocurren, que son el origen, P sub 0, que lo estamos llamando aquí, y este punto P sub 1, ojo, les recuerdo que estamos estudiando este sistema, que es equivalente al sistema anterior. Entonces no son los mismos puntos de equilibrio, pero son equivalentes, hay una equivalencia entre los dos. Entonces tenemos, ¿no? Eso sería como un ejercicio de lo que, para los chicos que llevan el curso de Matemáticas 3, podemos determinar usando el teorema de Grobman-Harman para ciertos casos que este P1, por ejemplo, se comporta como una silla o como un nodo estable. ¿Está bien? Los casos extremos, por ejemplo, el caso cuando el parámetro C mayúscula es igual al parámetro P mayúscula, obtenemos un silla-nodo, que es una combinación entre esas dos situaciones, ¿no? Por supuesto, estos ya no usamos el teorema de Grobman-Harman porque ya eso se escapa al clásico teorema de Grobman-Harman, ahí tenemos que usar otras técnicas diferentes, pero logramos clasificar el estado estacionario en esos dos casos, ¿no? Aquí, en el caso C igual a P para M menor o igual que 0, y para C igual a P también para el caso M mayor que 0. El caso P sub 0, el origen, es especial, porque como mencioné, nuestro sistema no es diferenciable en el origen. De hecho, no es diferenciable en ningún punto del eje de Y, ¿no? Del eje depredador. Entonces, en ese caso, se puede estudiar de todos modos mediante un análisis de signo y determinar que el origen, para el caso del efecto Ali débil, que es el caso M mayúscula menor o igual que 0,
se comporta como una silla, ¿está bien? Y para el caso m mayor que 0 se comporta como un nodo estable. ¿Ok? En el caso de efecto alifuerte, tenemos la existencia de un tercer punto de equilibrio, P sub m, que lo estamos llamando, que tiene estas coordenadas, y también hemos hecho la clasificación usando Grobman-Harman, el teorema de Grobman-Harman, y el caso especial es el caso, la existencia de un cuarto punto de equilibrio, pero ese cuarto punto de equilibrio solamente existen en estos dos casos que están aquí, el que aparece, que estoy mostrando aquí con el mouse. En el caso Ali débil, es cuando C, el parámetro C mayúscula, está entre 0 y P mayúscula, y en el caso Ali fuerte es cuando el parámetro C mayúscula está entre PM a la beta y P. En ese caso, ya dependiendo de los parámetros, puede darse cualquiera de las posibilidades. Nodo estable, nodo inestable, foco estable, foco inestable, incluso, pero el caso que estamos bastante interesados es cuando es un tipo centro. Tipo centro significa que, por ejemplo, tiene una caracterización con el jacobiano del sistema, ¿no? Que tiene pues, valores propios con parte real nula. Ese es un caso especial que voy a hablar, voy a hablar un poco más en la tercera parte de nuestro estudio, ¿no? Entonces, tenemos, en resumen, tenemos la caracterización de los puntos de equilibrio casi completa, ¿está bien? Y luego pasamos al estudio global de las soluciones. ¿Cómo se comportan las soluciones? Solamente fijándonos, claro, en el primer cuadrante, o sea, porque las poblaciones se consideran positivas. Entonces, llegamos a conseguir varias cosas. Probamos que existe una región de invariancia. Eso significa que si la solución está en esta región que está aquí, que gráficamente, en este gráfico, por ejemplo, se puede apreciar, sería solamente esta parte, desde el origen hasta P1 hacia arriba, ¿está bien? Cualquier solución que comience, que tenga punto inicial ahí, se mantiene en esa región, ¿de acuerdo? Eso en particular implica que no importa cuál sea la población inicial de depredadores y presas, la cantidad de presas no puede irse al infinito, ¿no? Tiene que eventualmente disminuir. Entonces, además probamos que las soluciones son acotadas en tiempo futuro. Eso significa que, de nuevo, las poblaciones de depredador y presa no se pueden ir al infinito, ¿no? Tienen que mantenerse acotadas, ¿no? No explotan yéndose, una no puede crecer mucho más que la otra, ¿no? Luego probamos cómo se comportan las soluciones cercanas al eje depredador. El eje depredador es este eje que está aquí. Es cuando la cantidad de presas es igual a 0. Nosotros verificamos, ¿no?, que las soluciones cercanas al eje depredador llegan al eje depredador en tiempo finito. Eso significa, en particular, que en el eje depredador no hay unicidad de solución de la ecuación diferencial. O sea, hay dos soluciones. Va a haber una solución que es exactamente el eje depredador, acercándose al origen, y va a haber una solución que llega al eje depredador hasta este punto. Entonces, por un punto aquí van a pasar dos soluciones. Eso no se tiene en una ecuación diferencial común corriente, especialmente cuando es diferenciable el campo que determina la ecuación diferencial. Ahora, también verificamos que si no existe este punto de equilibrio P sub E, el punto de equilibrio P sub E es aquel que tiene coordenadas positivas. Cuando no existe este punto de equilibrio, los depredadores se van a extinguir. Eso es algo malo para los depredadores. Siempre va a haber extinción de los depredadores. Las presas va a depender. Por ejemplo, ¿no?, en este gráfico que yo estoy mostrando, que aquí están las presas y acá están los depredadores. Por ejemplo, en esta solución, los depredadores se terminan extinguiendo, pero las presas empiezan a saturarse hasta su capacidad de soporte, que está aquí, P1. Es decir, los depredadores empiezan a consumir las presas, pero igual se empiezan a extinguir. Ese es un caso extraño, pero sin embargo es posible. ¿Ok? Los depredadores tienen abundancia de presas, se las empiezan a comer, pero igual se empiezan a extinguir, y las presas por ende empiezan a crecer y empiezan a saturarse acá alrededor de este P1. Sin embargo, si hay pocas presas, acá estamos en el caso de un efecto débil, efecto fuerte, si hay pocas presas, por más que no haya consumo de depredador, igual la población de presas empieza a disminuir, pero el hecho de que la población de presas empieza a disminuir también implica una disminución de la población de depredadores. Entonces, al final, llega este hecho de que la solución llegue a este eje tiempo finito significa que en algún momento las presas se extinguen, y esa extinción de presas
conlleva a una extinción de los depredadores. Entonces al final terminan llegando al origen, a 0,0. ¿Está bien? Entonces, cuando no existe, hay extinción. De los depredadores ciertamente sí, y de las presas a veces, dependiendo de cómo es la población inicial. Cuando existe este punto de equilibrio P sub E, y recuerden que nosotros voy a retroceder aquí, nosotros hemos dado condiciones para que ese P sub E exista. Cuando existe ese P sub E, la estabilidad depende de dos cosas. Depende del parámetro M mayúscula, que es proviene del parámetro de efecto Ali, y depende de este ratio, ¿no? C entre P. De este ratio C entre P. Entonces nosotros tenemos entonces un gráfico similar a este. ¿Ok? Cuando la elección de parámetros da lugar, se encuentra aquí en esta región verde, el punto P sub E, el punto de equilibrio P sub E se prueba que es inestable. Puede ser foco, puede ser nodo, pero va a ser inestable. Y cuando se encuentra en esta región, el punto de equilibrio en el primer cuadrante va a ser estable. Y si el punto de equilibrio es estable, entonces garantizamos una coexistencia, porque las soluciones van a acercarse a ese punto de equilibrio. Entonces las presas y los depredadores, las poblaciones no se van a extinguir ambas a la vez. Entonces van a estar ahí cerquita a ese punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Los puntos en azul son puntos especiales. Son puntos donde el punto de equilibrio no es ni estable ni inestable, es un tipo centro. ¿Está bien? Bueno, va a ser estable, eso lo vamos a probar, pero por lo menos no sabemos si va a ser estable o inestable usando el clásico teorema de iniciación de Gromov-Harpur. Entonces, en estos puntos tenemos tipos centros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo son estos puntos? ¿Será estable? ¿Será inestable? Y la respuesta la damos en la tercera parte de nuestro estudio. Y además conseguimos probar existencia de los llamados ciclos límites. ¿Qué cosa es un ciclo límite? Un ciclo límite es una solución periódica del sistema que se comporta como atractor o repulsor de otras soluciones. Por ejemplo, en este gráfico vemos cómo es un ciclo límite. Un ciclo límite es una solución periódica, es decir, empieza a dar vueltas así, de manera infinita, muchas veces. Está alrededor de un punto de equilibrio, este punto que está acá, punto azul, ese sería el P sub E, y las soluciones dentro y fuera o bien se aproximan o bien se alejan de esa curva roja, que es el ciclo límite. ¿Ok? Entonces nosotros con cuentas podemos garantizar la existencia de ciclos límites por medio de la existencia de una bifurcación de Hopf. Eso ocurre, por supuesto, cuando P sub E es de tipo centro. Y nuevamente, tipo centro significa matemáticamente que los valores propios del jacobiano tienen parte real mundana. Entonces, esta existencia de la bifurcación de Hopf garantiza existencia de ciclos límites para parámetros, entre comillas, ¿no? Cercanos a los parámetros del tipo centro. Y en particular garantizamos una zona de coexistencia en el espacio de parámetros. ¿Eso qué significa? Nosotros habíamos dicho, ¿no? En esta región naranja, el punto de equilibrio es estable. Entonces, en esta región naranja hay coexistencia. Pero no solamente en la región naranja va a haber coexistencia, sino también en los puntos de la curva azul, y en un pedacito adicional a ese curva azul, como una especie de engorde de esta curva azul, también va a haber coexistencia. Ojo que aquí, en parámetros, en los parámetros que caen en esta región roja, el punto de equilibrio es inestable. Entonces, eso significa que la solución no se va a acercar a ese punto de equilibrio. Pero, sin embargo, como va a existir un ciclo límite que encierra ese punto de equilibrio inestable, las soluciones se van a empezar a acumular alrededor de ese punto de equilibrio. Y eso se puede ver gráficamente aquí en este ejemplo. Entonces también va a haber coexistencia, no alrededor del punto de equilibrio, sino como una solución periódica aquí. Entonces ambas especies igual no se van a extinguir. Entonces eso es básicamente nuestro estudio. ¿Ok? Y nada, muchas gracias. Listo. Gracias, Orestes. De hecho, te iba quizás a hacer una preguntita así rapidita. Esa capacidad de soporte del sistema, ¿eso no estará gobernado también por otro tipo de problema dinámico? O sea, lo pones como una constante, supongo, pero en la Es una realidad... constante. Bueno, ya es parte de hacer un trabajo multidisciplinario para determinar, dada una especie fija, ¿no? Determinar su capacidad de soporte.
mediante experimentos o mediante observaciones ecológicas. No es parte tanto del enfoque de este trabajo, pero yo me imagino que se puede determinar esa capacidad de soporte ya con un trabajo ya a nivel de biología, por ejemplo, o de ecología. Ujú, más de campo, ¿no? Sí, ya es un trabajo de campo, ¿no? Claro. Bueno, gracias Orestes otra vez. No, gracias a ti. Entonces, bien. Ok, entonces, eh, a ver, a continuación, entonces voy a presentar a nuestra siguiente expositora. A ver. Uy, ¿qué pasó? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿Sí? Ah, Ujú. ok. Disculpa. Otra vez, no sé, algo está pasando con mi máquina. Bien. A ver, entonces es un placer presentar a la profesora Liz Vivas. Ella realizó su maestría en el Instituto de Matemáticas Puras y Aplicadas de Brasil y su doctorado en la Universidad de Michigan. Obtuvo posiciones doctorales en la Universidad de Purdue en Estados Unidos y posteriormente en la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Y desde el 2014 trabaja como profesora en la Universidad Estatal de Ohio. Es un placer entonces presentarles a Liz. Ella nos va a hablar sobre dinámica en el plano complejo. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Déjame compartir ahora mi pantalla. Y bueno, sí, primero para decir que muy agradecida de estar en esta conferencia y en realidad muchas de las personas en la Universidad del Pacífico, en el Centro de Investigación, son personas que conozco desde hace muchos años, especialmente Orestes, Javier, Ivonne, entonces muy contento de vernos aunque sea virtualmente. Y sí, mi nombre es Liz Vivas y voy a hoy hablar sobre un poco de mi investigación que se trata sobre dinámica compleja. Ay, perdón, estoy en la pantalla incorrecta. Ok, estamos aquí. Okay. Entonces, como les decía, yo voy a hablar un poco de mi investigación, que en realidad es tanto relacionada quizás un poco a lo que hablamos, a lo que hablaron los otros exponentes, porque se trata también sobre cómo modelar ciertos, digamos así, cosas físicas o modelos que existen en economía, en diferentes áreas de muy aparte de matemáticas y cómo usamos esto cómo modelamos y cómo usamos los conocimientos que tenemos en varias variables complejas para predecir ciertas cosas. Entonces voy a comenzar un poco con las definiciones y el tema y bueno, después pasaré a los teoremas que les quiero comentar. Bueno, el tema, como decía, va a ser dinámica en varias variables complejas, pero voy a comenzar primero con una variable compleja. Quisiera un poco más. Variable compleja. Y luego voy a hablar en la siguiente diapositiva de más variables complejas, por decir así, de 2 o más. Entonces, por el momento, me voy a centrar, mejor dicho, en una función que vaya de los complejos a los complejos. Si antes de comenzar de hablar de los números complejos, quiero dar, o de una función que va de los complejos a los complejos, quiero dar un poquito de una introducción a por qué trabajamos sobre los números complejos. La idea de trabajar sobre los números complejos es porque usamos C y no, por ejemplo, R, los reales, ¿no? O R2, R2, etc. Y la idea es que en los números complejos existe un teorema, que es el teorema fundamental del álgebra, que es precisamente uno que nos ayuda mucho a entender a usar ciertos teoremas sobre el álgebra que solo ocurren en C, pero no ocurren en los números reales.
Precisamente el teorema fundamental del álgebra dice que si tenemos un polinomio, sea p de x, un polinomio, digamos, de grado d, digamos que el primer coeficiente es 1, y los otros coeficientes no sabemos qué son. Pero bueno, los coeficientes pueden ser cualquier número que uno desee real, donde a0, a1, etcétera, son números reales. Entonces, existen exactamente d soluciones. Contadas con multiplicidad, puede ser que se repita alguna. Exactamente d. Esto es muy importante, que es exactamente este número. Vamos a darle un nombre, x tilde, por ejemplo, y de 1 al d, tal que p de x tilde es igual a 0. Para todo. Y entonces esto es súper útil, porque cuando queremos pensar sobre las raíces de un polinomio, a veces queremos contar exactamente cuántas hay. Perdón. Esta es la parte que es importante. Las dos soluciones que existen aquí pertenecen a los números complejos. Y ustedes probablemente han visto que hay muchas soluciones. Este teorema no es verdad cuando si pensamos en los reales nada más. Por ejemplo, un clásico ejemplo es el polinomio x cuadrado más 1. No existe un número real cuyo cuadrado más 1 nos dé igual a 0. Pero sí existe un número complejo que se llama i. Entonces, eso es lo que, de eso se trata. Específicamente por este teorema, es por lo que nos centramos en pensar solamente en los complejos. Bueno, ahora voy a pasar entonces, ahora que ya vimos la idea de por qué estamos usando C, regresamos a nuestra función de C a C, donde C es una forma de visualizarlo, es como si fuera R2. Y simplemente visualizamos cualquier punto en R2 como un vector. Digamos, es un vector. Y en realidad tiene dos coordenadas, A, B, y este vector o número complejo, llamémosle D, o Z, muy común llamarlo Z cuando estamos hablando de números complejos, es el número A más B. A veces como vector lo vemos como si fuera dos coordenadas, ¿no? A, B. Si lo quiero ver como número complejo, simplemente digo, va a ser A más B times. Entonces, el tema central de este trabajo, de todos los trabajos en general de dinámica compleja, se tratan sobre tomar una función que vaya de C a C y iterarla. ¿A qué me refiero con iterarla? Agarrar un punto aquí, Z, digamos, ¿no? Tenemos un punto Z, y ver qué ocurre con la función y qué ocurre aquí. Pero ver qué ocurre con este nuevo número complejo. Entonces nosotros investigamos a qué ocurre con este nuevo número. Entonces estamos aplicando F muchas veces. Continuamos, F de F de F. Y la notación se volvió un tanto engorrosa. Entonces es muy común que en vez de usar paréntesis usamos algo que parece que estuviéramos haciendo el cuadrado, pero en realidad es la segunda iterada. Y así sucesivamente. El problema central es, dada una función f, ¿qué ocurre con esta secuencia de números, fn de z, cuando n vale infinito? Digamos, para cada diferente z, algo diferente nos va a ocurrir. Y ese es el problema central en que uno se fija en esto. Entonces, una forma, por ejemplo, en que uno puede pensar esto tiene una aplicación es, digamos, si tenemos
en este caso algo en R2 o en un número complejo, por ejemplo, si uno multiplica cierto número al cuadrado, por ejemplo, y volvemos a hacerlo nuevamente al cuadrado y al cuadrado, al cuadrado, entonces queremos saber qué ocurre en general con cualquier número con el que uno comience. Y el tema del que les voy a tratar ahora, bueno, les voy a explicar unos 2 o 3 minutos más quizás del lado, lo que ocurre en una variable y explicar cómo se llega a varias variables. Como decía, el ejemplo más común, digamos, sea f de z, desea c, f de z igual a z cuadrado. Entonces, por ejemplo, esto es muy común que uno ya, a ver si puedo insertar una. Esto es lo que ocurre cuando usamos esta función f de z igual a z cuadrado. Va a ocurrir que puntos fuera de la área de este disco, este es el disco de centro 0 y radio 1, ocurre que puntos o cualquier número complejo fuera va a ir hacia el infinito. Si uno continúa iterando, f de z igual a z cuadrado se aleja cada vez más del círculo. En cambio, si está uno en el círculo, se acerca hacia el círculo. Por ejemplo, si comenzamos en 0.5, el cuadrado es 0.25, etc. Este punto de aquí, por ejemplo, y dividido por 2, el cuadrado es y al cuadrado dividido por 4, que es un número negativo, y así sucesivamente. Entonces, todos los números aquí adentro están yendo hacia este punto 0. Y los números que están, los números complejos que están en el borde entre estos dos, son, por decir así, los más interesantes, porque estos a veces regresan a sí mismos y otros más bien van alrededor de todo el círculo infinitas veces y se esparcen de una forma muy organizada. Terminan cubriendo casi todo con la misma densidad. Bueno, el tema en una variable más, por decir así, famoso, es cuando las personas han estudiado esta familia, z al cuadrado más c. En este caso, el ejemplo que acabamos de hacer es f0 de z. Pero en realidad uno puede estudiar cualquier polinomio cuadrático y ver qué ocurre. Y por ejemplo, ahora les voy a presentar otra figura de otro caso. Esto es lo que ocurre cuando usamos c igual a i. Aquí ocurre algo parecido. Los puntos que están en el área azul, que prácticamente es todo el plano, van a ir todos hacia infinito. Y los puntos que están en este fractal, que parece como un esqueleto, en cierta forma, son los puntos que están saltando uno al otro, de la misma forma como lo hacíamos en el círculo aquí. Entonces, el tema cambia mucho, la figura cambia mucho, lo que ocurre en el infinito cambia mucho si cambiamos diferentes Cs. Sea 0, sea i, hemos pasado a diferentes puntos. Y una de las, les voy a enseñar otro más. Uno más. Este es para el punto f de c de z, z cuadrado más un cuarto. Esto es un poco diferente lo que ocurre y no se parece, en cierta forma se parece al círculo porque tenemos puntos, un área donde hay completamente negra y el otro área donde es azul. Pero a diferencia del círculo, todos los puntos van a ir aquí.
En el círculo todos iban adentro de un círculo. Y la parte de afuera es igual que antes, todo se va afuera. Entonces, una clásica forma de poner todos estos casos, este para C igual a un cuarto, es usando el conjunto de Mandelbrot. Y es precisamente el conjunto de Mandelbrot, y ahora lo voy a poner aquí, que nos dice qué ocurre en cada punto. Entonces, nosotros acabamos de ver el ejemplo para 0. 0 estaba aquí. Este es el plano para C. El conjunto de Mandelbrot nos va a decir, si estás aquí en 0, recuerden que cuando estábamos en 0 era solo un disco, un círculo. Si estás en 0, va a ser básicamente como un círculo, ¿no? Como fue anteriormente. Pero si uno se mueve fuera, si comienza uno a salir fuera del conjunto de Mandelbrot, puedes llegar a puntos en donde no ocurre eso. Por ejemplo, I está por aquí. ¿Se acuerdan como en I no había nada en este era I? Este es el 0 y este es un cuarto. Un cuarto en el conjunto de Mandelbrot se encuentra aquí. Un cuarto es de donde cambia todo. Estábamos aquí adentro, a la izquierda de un cuarto se puede ver un área negra. A la derecha de un cuarto ya no se puede ver nada. Esto es donde cambia, en cierta forma, muchas cosas. Y aunque parezca un solo punto, en realidad todos estos puntos son, de cierta forma, relacionados al punto un cuarto. Y, bueno, no los puntos donde no están en el borde, sino los puntos donde están. Y, por lo tanto, el entender lo que ocurre aquí nos dice mucho de lo que ocurre en todos los otros puntos alrededor. No todos, pero muchos de los puntos alrededor del conjunto de Mandelbrot. En cierta forma, mi investigación se ha basado en entender exactamente lo que ocurre de esta forma, pero en varias dimensiones. Ahora, en vez de tener algo en solamente una dimensión, digamos, lo tengo en 2 dimensiones. Y tengo la misma idea, que f de z, w puede ser que se comporte como el f de un cuarto. En cierta forma, pues estamos aquí generalizando a 2 dimensiones lo que ocurre para f un cuarto de z. Y recuerden que simplemente era z al cuadrado más un cuarto. Y es la misma idea. Estamos generalizando algo aquí, pero ya no tenemos solo un polinomio z cuadrado, ahora tenemos 2, z y w. Entonces tenemos muchas más posibilidades de qué podemos poner aquí al comienzo. Quizás sea z al cuadrado más w al cuadrado, más otros números, y lo mismo para la segunda componente. Vamos a poner números aquí. Y hay formas de escoger los z cuadrados, los a y los b, los c y los d, de forma que se parezcan a esto. Y la pregunta es, ¿también ocurre el mismo fenómeno de que salta de una forma a otra el comportamiento? Y esto es lo que se llama explosión o implosión parabólica. Y bueno, creo que estoy pasada el tiempo y voy a cerrar con esta figura tan bonita. Y nuevamente para agradecer por la invitación y felicitarles por todos los logros y las experiencias y conferencias que tienen, etc. Muchas gracias. Gracias, Liz. Muy interesante tu charla. Hablaste de una variable, 2 variables. Yo supongo que esto sigue generalizándose. Puedes seguir aumentando variables y analizar el comportamiento, la dinámica. Sí, esa es una buena pregunta. Gracias por decirme, porque olvidaba de decir que en realidad cada vez que aumentamos una dimensión, las cosas se vuelven un poco más complejas. Entonces hay ciertos problemas que en 2 dimensiones se entienden mucho más que en varias dimensiones. Ok. Sí, porque es interesante cómo en otras áreas a veces aumentar dimensiones simplifica las cosas, pero en este caso las complica más, ¿no? Exacto. Sí, muchísimas gracias. Bien, entonces esa fue la última presentación.
Antes de cerrar, quería agradecer obviamente a todos nuestros expositores y invitarlos a la siguiente conferencia, que sería la 7ª conferencia a realizarse en conmemoración de los 50 años del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, el próximo miércoles 31 de agosto a las 5 de la tarde. El título de la conferencia es 14 años de la Facultad de Derecho en el CIUP y está organizado justamente por el área de Derecho. Bien, gracias a todos por su presencia y entonces hasta una nueva oportunidad.